Bienvenidos a mi canal, su dosis diaria de drama, romance y kafu copyright turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de un tema que su copyright que les encanta, chismes jugosos sobre nuestras estrellas turcas favoritas y específicamente sobre una de las parejas queridas, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Y lo mejor de todo, vamos a escuchar lo que la mamú de Kerem tiene que decir sobre Hande. Su asu como lo oyen. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de los rumores, las entrevistas y por supuesto, la opinión superíndice 3N de la persona que se importa en esta historia, la madre de Kerem Bürsin. Pero antes de entrar en materia, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana con las últimas noticias, reseu más menos así secretos de las series turcas. Asu que no se lo pierdan. Bien, ahora empecemos con el plato fuerte. Copyright piensa la mamú de Kerem Bürsin sobre Hande Erupar Rafael. Pues rense de sus asientos porque la respuesta es interesante de lo que creen. Pero antes de revelar todos los detalles jugosos, creo que es importante recordar un poco sobre la historia de Kerem y Hande. Ambos son dos de los actores populares y talentosos de Turquía, y su química en la pantalla es innegable. Se conocieron y se enamoraron durante la filmación superíndice 3N de la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, o Llamas a mi puerta, como se conoce en algunos pauses. Un título que por cierto encapsula perfectamente la idea de que el amor puede surgir donde menos lo esperas, llamando a la puerta de tu corazón superíndice 3N cuando menos lo imaginas. Senu con diéresis al cap es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erupar Rafael, una joven florista que se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo estar comprometida con Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto para conseguir una beca para estudiar en Italia. Como se imaginaron, lo que comienza como un simple acuerdo termina convirtiéndose en algo mucho profundo y complicado. La trama, además de ser cautivadora, refleja una realidad que muchas personas experimentan, la complejidad de las relaciones modernas, donde los sentimientos a menudo se entrelazan con intereses y conveniencias. La serie fue un fenómeno superíndice 3N mundial, alcanzando altos niveles de audiencia en muchos países y catapultando a Kerem y Hande a la fama internacional. Su relación superíndice 3N en la pantalla era tan convincente que los fans empezaron a especular sobre si había algo entre ellos en la vida real. Y como suele suceder en estos casos, los rumores resultaron ser ciertos. La conexión superíndice 3N que transmitúan era palpable, y la habilidad de ambos para encarnar a sus personajes aqua que la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se volviera difusa. Después copyright de meses de especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación superíndice 3N en 2021, durante un viaje romántico a las Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales causaron furor y confirmaron lo que todos los fans ya sospechaban, estaban locamente enamorados. El impacto mediático fue inmenso. Cada publicación superíndice 3N, cada entrevista, cada aparición superíndice 3N pública se convirtió en noticia. La pareja se ha convertido en un símbolo del amor moderno, un cuento de hadas hecho realidad para muchos de sus seguidores. Su relación superíndice 3N fue seguida de cerca por los medios y los fans, que admiraban su complicidad, su sentido del humor y su amor mutuo. Eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño más menos o. Por desgracia, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su historia de amor llegó superíndice 3 a su fin en 2022. La burbuja de perfección superíndice 3N, de repente explotó superíndice 3. La noticia de su separación superíndice 3N fue un duro golpe para sus fans, que esperaban que su relación superíndice 3N durara para siempre. Aunque los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, se rumoreaba que las agendas apretadas y la presión superíndice 3N de los medios han sido factores determinantes. El precio de la fama, una vez demostrando ser alto. Las constantes especulaciones, la falta de privacidad y el ritmo freno copyrightico de sus carreras habrán erosionado la relación superíndice 3N, llevando a una decisión superíndice 3N que, aunque dolorosa, pareció superíndice 3 ser la sensata para ambos. A pesar de su separación superíndice 3N, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus carreras y han cosechado grandes con diéresis copyright hitos.
Kerem ha protagonizado varias series y películas, y Hande ha continuado consolidando su carrera como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ambos han demostrado una gran resiliencia y profesionalismo, enfocándose en sus proyectos y evitando alimentar los rumores y especulaciones. Un ejemplo de madurez que, sin duda, es digno de admirar. Pero volviendo al tema principal de este vídeo, ¿qué copyright piensa la mamú de Kerem sobre Hande? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A lo largo de su relación superíndice 3N, los medios turcos estuvieron muy interesados en saber la opinión superíndice 3N de la madre de Kerem, Idem Bürsin, sobre Hande. Y aunque Idem siempre ha sido muy discreta y reservada, en algunas ocasiones ha dejado entrever su opinión superíndice 3N sobre la actriz. La figura materna, como suele suceder, se convierte en un pilar fundamental en la vida de los hijos, y su opinión superíndice 3N, aunque no siempre determinante, tiene un peso significativo en las decisiones personales, especialmente en el ámbito amoroso. En una entrevista, cuando le preguntaron directamente sobre Hande, Idem respondió superíndice 3 con una sonrisa: Hande es una chica muy dulce y talentosa. La quiero mucho y me alegro de que Kerem la tenga en su vida. Esta declaración superíndice 3N fue interpretada por muchos como una aprobación superíndice 3N de la relación superíndice 3N por parte de la madre de Kerem. Una bendición superíndice 3N, por así decirlo, que a menudo se busca en las relaciones, especialmente cuando se visualiza un futuro a largo plazo. Además, se sabe que Idem y Hande tenían una relación superíndice 3N muy cercana y que pasaban mucho tiempo juntas. Compartían fotos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y se mostraban más menos osas y afectuosas. Esto demuestra que se ayudó de ser la novia de su hijo, Idem apreciaba a Hande como persona y la consideraba parte de su familia. La integración superíndice 3N en el círculo familiar es un paso importante en cualquier relación superíndice 3N, y la buena conexión superíndice 3N entre Hande y Idem parece indicar un futuro prometedor. Incluso después copyright de la separación superíndice 3N de Kerem y Hande, Idem ha seguido manteniendo una buena relación superíndice 3N con la actriz. Se dice que siguen en contacto y que se tienen mucho respeto y cariño más menos o. Esto demuestra la madurez y el buen corazón superíndice 3N de ambas mujeres. Un testimonio de que las relaciones, aunque cambien de forma, pueden seguir siendo valiosas y significativas. La capacidad de mantener el respeto y el afecto, incluso después copyright de una ruptura, es un signo de madurez emocional y una cualidad admirable. Ahora hablemos un poco sobre otras series donde podemos ver el talento de Kerem y Hande. Por ejemplo, Kerem Bürsin también copyright protagonizó superíndice 3 Güneşi Beklerken, una serie de drama adolescente que lo catapultó superíndice 3 a la fama en Turquía. En esta serie interpreta a Kerem Sae, un chico rebelde y problemático que se enamora de Zeynep, una chica nueva en el colegio. La serie fue muy popular entre el público joven y consolidó superíndice 3 a Kerem como uno de los actores prometedores de su generación superíndice 3N. Su versatilidad actoral, demostrada en este papel, le abrió superíndice 3 las puertas a nuevos proyectos y le permitió superíndice 3 explorar diferentes facetas de su talento. Otro proyecto importante en la carrera de Kerem es la serie Bueir Arkandan Gelecek. En esta serie de drama y acción superíndice 3N, Kerem interpreta a Ali Smith, un boxeador que regresa a Estambul después copyright de aún más menos os de ausencia para vengar la muerte de su madre. La serie fue elogiada por su trama intensa y las actuaciones convincentes de los actores. Un papel desafiante que requirió superíndice 3 una gran preparación superíndice 3N física y emocional, y que demostró superíndice 3 la capacidad de Kerem para interpretar personajes complejos y atormentados. En cuanto a Hande Erupa Rafael Ademur de Senu con diéresis al Capm, ha protagonizado otras series exitosas como Aik Laftan al Lamaz. En esta comedia romántica, Hande interpreta a Hayat Uzun, una chica que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda. La serie fue un con diéresis copyright cito en Turquía y en varios pauses de Latinoamu copyright rica. Un papel divertido y ligero que le permitió superíndice 3 mostrar su lado SCU superíndice 3 mico y conectar con el público de una manera diferente. Otra serie destacada en la carrera de Hande es Silla Inci. En este drama romántico Hande interpreta a Azal, una joven que vive en un pueblo costero y que se enamora de Kenan, un rico empresario. La serie fue elogiada por su cinematógrafo y la química entre los protagonistas.
Un papel S dramático que le exige superíndice 3 una mayor profundidad emocional y le permite superíndice 3 explorar diferentes matices de su talento actoral. Por último, Ande también copyright N protagoniza superíndice 3 la serie Azize. En esta serie de drama y acción superíndice 3N, Ande interpreta a Azize Gunay, una joven copyright dico que busca vengar la muerte de su familia. La serie fue elogiada por su trama intrigante y las escenas de acción superíndice 3N. Un papel desafiante y empoderador que le permite superíndice 3 mostrar su fuerza y determinación superíndice 3N, y que la consolida superíndice 3 como una de las actrices versatiles y talentosas de su generación superíndice 3N. Ahora, para agregar un poco de contexto a todo este drama, quiero hablarles de otra serie que me parece relevante en este contexto de relaciones familiares y opiniones de las madres, Kiral Kaik. Aunque Kerem y Ande no participan en esta serie, la incluyo porque explora dinámicas similares en cuanto a la presión superíndice 3N familiar y las expectativas sobre las relaciones. La influencia de la familia, especialmente de las figuras maternas o matriarcales, es un tema recurrente en muchas series turcas, y a menudo se convierte en un factor determinante en el desarrollo de las relaciones amorosas. Kiral Kaik cuenta la historia de Defne Topal, una camarera que acepta un trato de Neriman Ipliki, una tua rica y entrometida, para enamorar a Ömer Ipliki, el sobrino de Neriman, a cambio de dinero. La serie explora temas como el amor verdadero, la ambición superíndice 3N y la influencia de la familia en las decisiones personales. Aunque en el caso de Kerem y Ande no hubo un amor de alquiler literalmente, la presión superíndice 3N de los fans y los medios pudo haber afectado su relación superíndice 3N, de manera similar a como la presión superíndice 3N familiar afecta a los personajes de Kiral Kaik. La idealización superíndice 3N de la pareja por parte del público, las expectativas sobre su futuro y la constante vigilancia mediática pudieron haber ejercido una presión superíndice 3N adicional sobre la relación superíndice 3N, contribuyendo a su eventual ruptura. Que recapitulando, la mamú de Kerem Bürsin parece haber tenido una opinión superíndice 3N muy positiva de Hande Eru Rafael durante su relación superíndice 3N con su hijo, y al parecer, esa buena relación superíndice 3N se ha mantenido incluso después copyright S de la separación superíndice 3N. Esto demuestra que a pesar de las rupturas amorosas, es posible mantener relaciones de respeto y cariño más menos especialmente cuando hay una buena base y una buena voluntad por ambas partes. Un ejemplo de madurez y civilidad que deberá servir de inspiración superíndice 3N para muchas personas. Y hablando de opiniones de madres, otra serie que explora este tema de una manera muy interesante es Anne. Esta serie, aunque es dramática que romántica, nos muestra el poder del vínculo maternal y la importancia de la protección superíndice 3N y el apoyo incondicional. En Anne, una joven maestra llamada Zeynep decide adoptar a una niña más menos maltratada llamada Melek, y juntas emprenden un viaje lleno de desafíos y peligros. La serie es una reflexión superíndice 3N sobre el amor maternal, la justicia y la importancia de luchar por los derechos de los niños más menos. Un tema conmovedor y relevante que resalta la importancia de la figura materna como un pilar fundamental en la vida de los hijos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y dramas turcos. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este recorrido por la relación superíndice 3N de Kerem Bürsin y Hande Eru Rafael, y la opinión superíndice 3N de la mamú de Kerem sobre Hande. Gracias por acompañarme en este vídeo. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme copyright les pareció superíndice 3 la opinión superíndice 3N de la mamú de Kerem sobre Hande. ¿Creen que influye superíndice 3 en su relación superíndice 3N? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saber su opinión superíndice 3N. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo cada semana con las últimas noticias, reseu más menos así secretos de las series turcas. Hasta la superíndice 3 Sima, amantes de las series turcas. Que tengan un día lleno de drama, romance y cafú copyright turco. Adiós superíndice 3S.